Estamos en Juliaca y nos encontramos pues acá con las cariñositas del Perú. Y ya nos estamos yendo, pero antes vamos a entrevistarlas. ¿Cómo están, chicas? Hola, Full Ritmo, somos las cariñositas. Y acá estamos con la señorita. ¿Tu nombre, amiga? Hola, mi nombre es Aime y soy la primera voz de las cariñositas. ¿Tu nombre, amiguita? Hola, mi nombre es Camila y soy la segunda voz de las cariñositas. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Paola, soy la bailarina de las cariñositas. Y esta chica la más alta. Mi nombre es Rosana y soy la bailarina de las cariñositas. ¿Cuánto tiempo ya tienen las cariñositas, Rosana? Ya tiene como un año ya. Un año. ¿Cuál es el estilo de las cariñositas? El hueño zapateadito. O año zapateadito, ¿ya? ¿Y por dónde han viajado ya las cariñositas? En las partes de las regiones de todo el Perú, ¿no? Por parte de Cananea, Putina, en muchos lugares, ¿no? Aquí en regiones. ¿Cómo se forman las cariñositas? ¿Con qué empresa, amiga Aime? Claro que sí, estamos trabajando con Cristo Blanco Producciones, Tony Arias, nuestro representante. Yo he visto ya videos en YouTube de las cariñositas y tú cantas igualito. Mira, este es un programa informal igualito a Stephanie. Gracias. Cuéntame. Más o menos, o sea, claro que cada persona tiene, creo que diferentes, o sea, no puede ser igual más o menos. Ya. Voces, pero claro, puede tener una similitud o algo parecido, algo así. Ya saben, amigos promotores, las cariñositas, le he visto en video y le he visto en vivo, son la muerte. Ustedes, ¿cuál es la diferencia con las bolivianas? Bueno, que nosotras somos de Perú. Son de Perú Ajá. y son cariñositas porque Somos las cariñositas. ¿a quién la levantó un minero en brazos? Cuénteme, ¿a quién fue? ¿Rosana? A ti. A ver, ¿cómo fue? Fue un concierto en Cananea que tuvimos ¿Ya? del Patrón Santiago. Sí. O Día del Trabajador también puede ser. Y pues ahí subió al escenario, ¿no? Estábamos bailando normal y subió un minero al escenario y normal estaba bailando, ¿no? Por eso, Luego de repente me sorprende y me levantó. Oh. Me lo quise llevar. ¿te puedo levantar ahorita? ¿Tendré fuerzas? ¿Ah? Acá mi compadre Arias, Tony Arias, ¿puede agarrar la cámara? No tengo fuerzas ahorita. Sí, así fue. Y tú eres la más flaquita. ¿Cuántos años tienes? Yo, ¿cuántos crees? ¿Ah? Yo tengo 18 años. 18 años, mira, la más chibola. ¿Y tú? Tengo 19 años. Niñas, ¿tú? 17 años. ¿Tú? 19. ¿Soltera, casada, viuda, divorciada? Solterita, por supuesto. ¿Ah? A ver, posa para Full Ritmo. Mira, caramba. A ver, chicas, posen para Full Ritmo. ¿Soltera, casada? Solterita. ¿Soltera, casada? Solterita, por supuesto. Obviamente que soltera. Número para contratos. Bueno, los números, todos los contratos son con el señor Tony Arias. A ver, alguien que lea, volteense, no, ya, dicten, hablen, a ver. 954-00-60-10. Al 974-76-40-52. Estamos ahorita en la avenida El maestro de la Valleca. El Maestro con Lambayeque, ¿no? En la misma esquina de Maestro con Lambayeque, acá estamos en la oficina de las cariñositas, Cristo Blanco Producciones, y que se va a poner la camiseta de Full Ritmo. Apéguense, como dice, y van a estar también en la fiesta de la Virgen de Santa Cecilia, ¿no? Por el Día de los Músicos. ¿Tú anteriormente cantabas en algún grupo o cómo entraste a las cariñositas? Bueno, esto fue mediante un casting. Un casting riguroso. Un casting, Pero claro. siempre tú cantabas de niña en el colegio. Claro, obviamente desde muy pequeña empecé a cantar y muchísimas gracias también por la oportunidad que me ha dado el señor Tony Arias para agrupar a este grupo de chicas. Y ustedes sí, súper bailarinas. Ya, amiguitas, defínense para Full Ritmo y que la próxima oportunidad sean más exitosas que ahora, porque ya en todo punto está sonando las cariñositas. Despídense con un saludo así característico de ustedes. Gracias por la invitación. Full Ritmo. Ustedes son las chicas. Cariñositas del Perú. Gracias, amigas. Suerte, suerte.